¿En qué consiste el reporte de información de propiedad industrial? El reporte ha sido un esfuerzo de prácticamente un año largo, de trabajo con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con el Instituto Colombiano Agropecuario y con la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde fundamentalmente lo que se quiso hacer fue una compilación de las cifras más importantes que desde la lógica del registro en materia del sistema de propiedad intelectual existe en Colombia. Eso llevó fundamentalmente a estructurar un documento que, digamos, en su primer componente tiene una revisión de literatura. En esa revisión de literatura fundamentalmente lo que se busca hacer es, digamos, motivar al lector a que entienda fundamentalmente cuáles son las dos principales fuentes de análisis que se podrían llegar a hacer, las dos principales interpretaciones que se podrían hacer de las cifras de registro que existen en el sistema de propiedad intelectual. Esto es desde la lógica de quién lo inventa hasta hacia dónde va dirigido y hacia qué sector de la actividad económica. Y posteriormente, en las secciones posteriores, lo que se hace fundamentalmente es una descripción uno a uno de los diferentes instrumentos en materia de propiedad industrial, derechos de autor y variedades vegetales. Uno de los elementos más importantes de la lógica de propiedad industrial, que es tal vez lo que más nos interesa desde Superintendencia de Industria y Comercio, ha sido, digamos, mirar cada uno de los instrumentos de nuevas creaciones y signos distintivos desde dos ámbitos. El ámbito, por ejemplo, en el tema de nuevas creaciones, de qué es lo que está pasando vía PCT y qué es lo que está pasando vía nacional, intentando caracterizar, digamos, si hay algún grado de concentración geográfico, desde el tipo de registro nacional, así como también si hay algún tipo de país en el cual fundamentalmente podamos tener los mayores usuarios de nuestro sistema de propiedad industrial. En ambos casos, tanto para nuevas creaciones como para marcas, se encuentran dos resultados que son realmente interesantes. Uno, reconocer que en la mayoría de los casos los instrumentos que tenemos a disposición concentran fundamentalmente en Bogotá el 50% de su actividad. Quiere eso decir que, digamos, hay unas oportunidades muy importantes aún por desarrollar iniciativas que estén encaminadas a, de una u otra manera, desbogotanizar aún más el sistema de propiedad industrial en Colombia. Y casualmente, desde la lógica de derechos de autor, encontramos algo muy similar, y es que la mayoría de usuarios que hoy acude a la Dirección Nacional de Derechos de Autor fundamentalmente proviene de Bogotá. Desde la óptica internacional, pues encontramos que países como Estados Unidos fundamentalmente son tal vez nuestros principales referentes y nuestros principales países con los cuales fundamentalmente se tiene algún tipo de interacción en materia de propiedad industrial, y muchos países desarrollados como Alemania, como Holanda, como Australia, en donde fundamentalmente encontramos una actividad muy importante asociada a digamos, como el sistema de propiedad industrial y el tema de derechos de autor colombianos. Desde la lógica de la comparación internacional, que es tal vez el tercer bloque de nuestro informe, pues lo que intentamos hacer fue mirar economías muy similares a las colombianas, a la colombiana, particularmente lo que tiene que ver con países latinoamericanos, y allá fundamentalmente encontramos pues una comparación muy interesante que se puede encontrar en el reporte, en el que, digamos, los registros se contrastan en volumen y se contrastan por cada 100.000 habitantes para poder reconocer cómo está Colombia en materia de su actividad de propiedad intelectual. Eso es básicamente lo que se encuentra en el documento. Obviamente hay una referencia permanente a muchas gráficas y muchos descriptores de manera sintética, que esperamos sean un insumo muy valioso para poder construir sobre este diagnóstico y esta radiografía de información que hay en materia de propiedad intelectual, qué se podría seguir haciendo en cuanto a una agenda de investigación futura. ¿Tenemos algunas conclusiones generales que se pudieran extractar de estas cifras? No se podría inferir exactamente de las cifras de la actividad registral cuáles son las razones por las cuales probablemente hay unas oportunidades muy grandes para utilizar masivamente dicho sistema. Lo que sí queda claro fundamentalmente, fruto de esa radiografía, es que hay un margen muy importante que los colombianos podrían llegar a ser de nuestro sistema de propiedad intelectual en general. Y eso fundamentalmente lo que lleva es a un elemento que podría constituirse como un insumo muy valioso en materia de política pública para reconocer fundamentalmente que, digamos, uno de los objetivos de mediano y largo plazo
será seguir informando a través de todas las estrategias que la Superintendencia de Industria y Comercio ha tenido a bien utilizar para contarle al ciudadano en qué consiste el sistema de propiedad industrial, número 1. Número 2, contarle los beneficios derivados de ese sistema. Y número 3, pues, digamos, ponerle día a día herramientas mucho más eficientes y expeditas para poder hacer uso de ese sistema. Creo yo que parte de la tarea se está haciendo. Sin embargo, las cifras lo que nos muestran es que hay un camino aún bastante importante por recorrer en materia de difusión del sistema de propiedad industrial y en general del sistema de propiedad intelectual colombiano.